Carl Rogers, psicólogo humanista. La enseñanza centrada en el alumno según la experiencia de un participante. En otras partes de este volumen el lector ya habrá podido comprobar que no puedo contentarme simplemente con exponer mi punto de vista sobre la psicoterapia. Considero esencial describir también la percepción que el propio cliente tiene acerca del tratamiento, ya que esta es la verdadera materia prima a partir de la cual he desarrollado mis puntos de vista. De la misma manera, descubrí que no podía darme por satisfecho con solo formular mis opiniones acerca del significado de la educación basada en las enseñanzas de la psicoterapia, debía presentar también la percepción que el estudiante tiene de ella. Para ello revisé los diversos informes y hojas de reacciones procedentes de estudiantes de diferentes cursos, que había acumulado durante varios años. Hubiera podido satisfacer mi propósito citando extractos de esos testimonios, pero por último decidí usar dos documentos del Dr. Samuel Tenenbaum. El primero de ellos fue redactado por este último inmediatamente después de participar en uno de mis cursos, el segundo fue una carta que recibí de él un año más tarde. Le estoy profundamente agradecido por haberme concedido su autorización para utilizar esos testimonios personales. Presentaré ahora el contexto en que ellos surgieron, a fin de que el lector pueda comprenderlos de manera más adecuada. En el verano de 1958 fui invitado por la Universidad de Brandeis a dictar un curso de 4 semanas sobre el tema el proceso de modificación de la personalidad. Personalmente, no tenía grandes esperanzas acerca de este curso, puesto que sería uno de los tantos en que los estudiantes se reúnen durante 2 horas 3 veces por semana, y no un encuentro intenso de trabajo, como yo lo prefiero. Supe de antemano que el grupo sería muy heterogéneo: docentes, candidatos al doctorado en psicología, asesores, varios sacerdotes, uno de ellos extranjero, psicoterapeutas con clientela privada y psicólogos escolares. En general, el grupo era más maduro y experimentado que el promedio de un curso universitario. Me sentí más tranquilo. Me esforzaría por hacer del curso una experiencia significativa para todos nosotros, pero dudaba de que tuviera la misma influencia que habían tenido, por ejemplo, otros talleres sobre asesoramiento psicológico que yo había conducido. Quizás el éxito logrado se debió a las modestas expectativas que tenía acerca del grupo y de mí mismo. Creo que fue uno de mis intentos más satisfactorios en lo que se refiere a la tarea de facilitar el aprendizaje en cursos o talleres. Esto debe tenerse presente al leer los testimonios del Dr. Tenenbaum. Por otra parte, quisiera señalar que me siento mucho más seguro al enfrentarme con un nuevo cliente que al entrar en contacto con un grupo nuevo, ya que creo manejar las condiciones de la psicoterapia de una manera que me permite confiar en el proceso que se inicia. Cuando trabajo con grupos, en cambio, mi confianza es mucho menor. En algunas ocasiones, aun cuando tenía razones para suponer que todo saldría bien, no se produjo el aprendizaje vital, basado en la iniciativa de los propios alumnos y autodirigido. En otras oportunidades, cuando abrigaba serias dudas acerca del éxito que podría obtener, todo salió maravillosamente. Esto significa que nuestras ideas acerca del proceso de facilitación del aprendizaje en la educación no son tan completas ni exactas como las que tenemos sobre el proceso terapéutico. Pero volvamos al curso de verano en Brandeis, que fue sin duda una experiencia muy significativa para la mayoría de sus participantes, a juzgar por sus informes posteriores. Me interesó especialmente el del Dr. Tenenbaum, escrito tanto para sus colegas como para mí. Se trataba de un estudioso maduro, no un joven impresionable, un educador especializado que ya contaba con el mérito de haber publicado una biografía de William H. Kilpatrick, el filósofo de la educación. Por consiguiente, sus apreciaciones sobre la experiencia me parecieron particularmente valiosas. No deseo sugerir que comparto todas las impresiones del Dr. Tenenbaum, ya que son sobre todo sus discrepancias las que confieren mayor utilidad a sus observaciones. Lo que más me preocupó fue el hecho de que la experiencia le pareciera basada en un enfoque Rogers, y que pensara que solo en virtud de mi persona y mis puntos de vista ella había sido lo que fue. Por esa razón me causó gran placer una carta que me envió un año más tarde, relatándome sus propias experiencias en la enseñanza. Esto confirmó lo que yo ya había aprendido de una gran variedad de individuos, que la enseñanza no se convierte en una experiencia dinámica simplemente gracias a la personalidad de un maestro determinado, sino que se debe al funcionamiento de ciertos principios, que cualquier facilitador puede poner en práctica con solo adoptar las actitudes adecuadas. Pienso que los dos testimonios del Dr. Tenenbaum explicarán la razón por la cual los docentes que han experimentado el tipo de aprendizaje grupal que se describe más abajo nunca pueden volver a métodos educacionales más estereotipados.
A pesar de las frustraciones y fracasos ocasionales, con cada nuevo grupo el maestro procura descubrir las condiciones capaces de provocar esta experiencia de aprendizaje vital. Carl R. Rogers y la enseñanza no dirigida por Samuel Tenenbaum, Ph.D. Como persona interesada en la educación, he participado en una metodología tan única y especial que me siento obligado a compartir mis experiencias. A mi juicio, la técnica es tan radicalmente distinta de las que se aceptan y utilizan habitualmente, y tan revolucionaria que merece ser conocida por todos. Llamar a este proceso enseñanza no dirigida es una descripción tan buena como cualquier otra, y hasta creo que el mismo Carl Rogers elegiría ese nombre. Tenía alguna idea sobre el significado de ese término, pero francamente no estaba preparado para hallar algo tan sorprendente. No es que esté atado a convencionalismos, mis orientaciones educacionales se basan en el enfoque de William Hare Kilpatrick y John Dewey, y cualquiera que conozca siquiera en parte el pensamiento de estos autores sabe bien que sus concepciones no tienen nada de estrecho ni mojigato. Pero el método que el Dr. Rogers empleó en un curso que dictó en la Universidad Brandeis era tan extraño que solo pude creerlo porque yo mismo participé de la experiencia. Espero que mi descripción permita a los lectores apreciar los sentimientos, las emociones, la calidez y el entusiasmo que este método suscitó en nosotros. El curso carecía por completo de estructura, ninguno de nosotros, ni siquiera el instructor, sabía, en ningún momento, qué ocurriría a continuación, qué tema de discusión habría de surgir, qué preguntas se formularían ni qué necesidades personales, sentimientos y emociones se pondrían de manifiesto. Esta atmósfera de libertad no estructurada, toda la libertad que los seres humanos pueden permitirse unos a otros, fue creada por el propio Dr. Rogers, quien de manera amistosa y tranquila se sentó junto con los estudiantes, aproximadamente 25, alrededor de una gran mesa redonda y nos dijo que sería bueno que todos nos presentáramos y tratáramos de explicar nuestro propósito. Se produjo un silencio tenso, hasta que un estudiante levantó tímidamente la mano y habló. Después de una nueva pausa incómoda se oyó la voz de otro alumno. Luego las manos comenzaron a elevarse con mayor rapidez. El instructor en ningún momento instó a nadie a hablar. El enfoque no estructurado. Más tarde, Rogers informó al grupo que había traído consigo gran cantidad de material, reimpresiones de artículos, folletos, libros, y presentó una bibliografía de lecturas recomendadas. En ningún momento manifestó deseos de que los estudiantes leyeran determinado libro o hicieran cualquier otra cosa. Solo recuerdo que formuló un pedido: ¿estaría alguien dispuesto a acomodar ese material en una habitación reservada a tal efecto para los estudiantes del curso? Inmediatamente hubo 2 voluntarios. También dijo que tenía cintas con grabaciones de entrevistas y películas cinematográficas, lo cual causó gran excitación. Los estudiantes quisieron saber si eso también estaba a su disposición, a lo cual el Dr. Rogers respondió afirmativamente. Luego el curso decidió cuál sería la mejor manera de verlas y oírlas. Los estudiantes se ofrecieron a manejar los grabadores y conseguir un proyector de películas. La mayor parte de esta actividad fue iniciada y organizada por los alumnos. A esto siguieron 4 sesiones difíciles y frustrantes, durante las cuales el curso no parecía moverse en ninguna dirección. Los estudiantes hablaban al azar y decían cualquier cosa que se les ocurriera, todo parecía caótico, sin sentido, una pérdida de tiempo. Por ejemplo, un estudiante se refería a cierto aspecto de la filosofía de Rogers, otro, sin prestarle atención alguna, orientaba la discusión en cualquier otro sentido, y un tercero, sin atender a ninguno de los anteriores, traía a colación un tema completamente diferente. En ciertos momentos se advertían vanos esfuerzos por lograr una discusión coherente, pero en general la clase adolecía de una notable falta de continuidad y orientación. El instructor escuchaba todas las contribuciones con interés y respeto y jamás se pronunciaba acerca de la corrección o adecuación de ninguna de ellas. La clase no estaba preparada para un enfoque de esa naturaleza y por consiguiente sus miembros ignoraban cómo proceder. Se sentían tan perplejos y frustrados que finalmente exigieron al instructor que asumiera el papel que le asignan la costumbre y la tradición, y se pronunciara en términos autoritarios acerca de lo que estaba bien o mal. ¿Acaso no habían viajado desde lejos para oír al oráculo mismo? No eran afortunados. No estaban a punto de ser iniciados en los rituales y prácticas correctas por el mismísimo gran hombre, el fundador del movimiento que lleva su nombre. Los anotadores estaban preparados para el momento culminante en que se oiría la voz del oráculo, pero la mayoría de ellos quedaron en blanco. Lo sorprendente es que,
desde el principio, los miembros del grupo se sentían unidos aun cuando estuvieran furiosos. Fuera del aula había una cierta excitación, ya que aunque se sintieran frustrados se habían comunicado en clase como nunca lo habían hecho antes y también de una manera muy diferente a la habitual. El grupo estaba ligado por una experiencia común y única. En la clase de Rogers habían expresado sus propios pensamientos. Las palabras no surgían de un libro, ni reflejaban el pensamiento del instructor ni el de cualquier autoridad. Las ideas, emociones y sentimientos surgían de ellos mismos, y este era un proceso liberador y estimulante. En esta atmósfera de libertad obtenida sin necesidad de regateos y para la cual no estaban preparados, los estudiantes hablaron como pocas veces suelen hacerlo. Durante este periodo el instructor sufrió muchos ataques, que en algunas ocasiones parecieron representar para él verdaderos golpes. Sin embargo, a pesar de ser él nuestra fuente de irritación, por extraño que ello pueda parecer, nos inspiraba un gran afecto, puesto que no nos parecía bien enojarnos con un hombre tan comprensivo y sensible a los sentimientos e ideas de los demás, como Carl Rogers. Todos coincidíamos en que debía haber algún malentendido que pronto se comprendería y solucionaría y todo volvería a estar bien. Pero nuestro instructor, muy amable en su manera de tratarnos, tenía un capricho a toda prueba. En este punto no parecía comprender nuestras expectativas, y si lo hacía era sin duda obstinado y empecinado, ya que rehusaba ceder. Y la puja continuaba, todos mirábamos a Rogers y Rogers nos miraba a nosotros. Finalmente, en medio de la aprobación general, un estudiante dijo: nosotros estamos centrados en Rogers y no en el alumno. Vinimos a aprender de Rogers. El pensamiento estimulante. Otro participante descubrió que Rogers había sufrido la influencia de Kilpatrick y Dewey. Partiendo de esta idea dijo que ya se imaginaba lo que aquel se proponía, quería que los alumnos pensaran de manera independiente y creativa, que entraran en relación consigo mismos para llegar así a la reconstrucción de la persona según el sentido que Dewey asigna a este término y de sus propios puntos de vista, actitudes, valores y conducta. Esta sería una verdadera reconstrucción de la experiencia, un aprendizaje auténtico. Naturalmente, no quería que el curso terminara con un examen basado en libros de textos y clases magistrales, después del cual se designaría a los alumnos la acostumbrada nota final, que por lo general significa cumplimiento y olvido asterisco. Desde el comienzo del curso Rogers había expresado su opinión de que nadie puede enseñar nada a nadie, pero este participante señaló que el pensamiento se inicia cuando el camino se bifurca y el individuo debe hacer frente al famoso dilema del que habla Dewey, es decir, cuando llegamos a una encrucijada y no sabemos cuál de las sendas nos conducirá a nuestro destino, entonces empezamos a examinar la situación, y comienza el pensamiento. También Kilpatrick estimuló el pensamiento original en sus alumnos y por eso rechazó el aprendizaje repetitivo que ofrece un libro de texto y optó por presentar problemas cruciales para el análisis, que despierta el interés y provoca cambios profundos en la persona. ¿Por qué no pueden los estudiantes reunidos en comisiones o bien individualmente traer a colación esos problemas para su discusión? Rogers escuchó en actitud comprensiva y dijo: veo que a usted todo esto le preocupa profundamente. Eso fue todo. Si mal no recuerdo, el estudiante que tomó la palabra a continuación obvió las formulaciones del alumno que lo había precedido y, de acuerdo con la costumbre que parecía haberse establecido en la clase, comenzó a hablar de otro texto absolutamente distinto. Deseo destacar que el Dr. Rogers no asentía ni disentía. En general no acostumbraba a responder a las formulaciones de los estudiantes, a menos que una observación fuera dirigida específicamente a él, y aun en esos casos podía decidir no contestar. Pienso que su principal objetivo era atender las contribuciones de los estudiantes con inteligencia y comprensión. Periódicamente, durante la sesión, los estudiantes se referían en términos favorables a la sugerencia precedente, y comenzaban a exigir que Rogers asumiera el papel tradicional del maestro. A esta altura de las cosas, iba aumentando la frecuencia e intensidad de los ataques contra Rogers, hasta me pareció verlo doblegarse en algunas ocasiones. En privado luego negó que se hubiera sentido afectado. Durante una de las sesiones, un estudiante sugirió que Rogers nos diera clase durante una hora y que dedicáramos la hora siguiente a la discusión. Esta sugerencia pareció coincidir con sus planes, ya que manifestó tener consigo un trabajo no publicado, que estaba a nuestra disposición y que podríamos leer por nuestra cuenta. Pero el estudiante dijo que eso ya no sería lo mismo, que faltarían la persona, el autor, el énfasis, la inflexión, la emoción y todos los matices que dan valor y significado a las palabras.
Rogers preguntó a los estudiantes si era eso lo que querían, y ante su respuesta afirmativa, leyó durante más de una hora. Después de los intercambios vívidos y mordaces a que nos habíamos acostumbrado, la lectura fue por cierto una desilusión, aburrida e infinitamente soporífera. Esta experiencia puso punto final a todos los pedidos de clases magistrales. Más tarde, al disculparse por este episodio, es mejor más perdonable cuando son los alumnos quienes lo exigen, dijo, me pidieron una clase magistral. Es cierto que soy un recurso, pero ¿qué sentido tendría el hecho de darles una clase? Traje conmigo una gran cantidad de material, textos de muchísimas conferencias, artículos, libros, grabaciones y películas. Cuando llegamos a la quinta sesión no quedaba duda de que algo había ocurrido, los estudiantes conversaban entre sí pasando por alto a Rogers, pedían la palabra y querían hablar, lo que había sido un grupo indeciso, vacilante y susceptible se convirtió en un grupo de interacción, un ejemplo de cohesión que progresaba de manera única y desarrollaba una forma de discusión y un pensamiento que ningún otro grupo podría repetir o reproducir. El instructor también se incorporó, pero su papel, más importante que cualquier otro, de alguna manera se amalgamó con el grupo, este último no el instructor era lo importante, el centro, la base de operaciones. Un estudiante confeccionó una lista de ellos y distribuyó copias entre los compañeros, pero la iniciativa no pasó de ahí. En relación con esto puede mencionarse otro ejemplo más. En la primera sesión Rogers trajo a clase grabaciones de entrevistas terapéuticas. Explicó que no se sentía cómodo en el papel de maestro, que había venido cargado y que las grabaciones le daban una cierta seguridad. Un estudiante insistía constantemente en que las escuchásemos. Al cabo de considerable presión por parte de la clase Rogers accedió a regañadientes, pero no se dedicó a esto más de media hora. Aparentemente prefería que los estudiantes crearan grabaciones vivientes y no que escucharan otras que solo podían tener para ellos una significación meramente académica. ¿Qué fue lo que originó esta situación? Solo puedo exponer mis conjeturas al respecto. Creo que sucedió lo siguiente, durante 4 sesiones los estudiantes se negaron a creer que el instructor rehusara desempeñar su papel tradicional, creían que iba a determinar las tareas, constituirse en centro de actividades y manejar el grupo. Tardaron 4 sesiones en advertir que estaban equivocados, que el instructor no se presentaba a ellos más que con su propia persona y, que si realmente querían que sucediera algo tendrían que proporcionar el contenido. Esta fue, por cierto, una situación incómoda y difícil. Ellos eran los encargados de hablar, con todos los riesgos que eso implicaba. Como parte del proceso compartieron, formularon objeciones, coincidieron y manifestaron sus desacuerdos. En última instancia, participaron con su persona, con su sí mismo más profundo. De esta situación nació este grupo único y especial, esta nueva creación.